Bendiga. Estamos viviendo un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Milagros y manifestaciones de poder. Wow, qué maravilloso, ¿cierto? Es cuando Dios nos promete, nos habla y nos dice una palabra de fe. Dios nos habló hace un año en nuestra proclama que este era el tiempo de los milagros y de manifestaciones de su poder. Y yo quiero entregarle una palabra que Dios me entregó en este trayecto, en este tiempo, que muchos podrán decir que no me vieron, que no estuve presente, pero estuve en un tiempo de parte de Dios, en silencio y esperando que Dios hablara a mi vida. Y Dios estuvo hablando de una manera sobrenatural, especial, como Él solo sabe tratar a cada uno de sus hijos. Y quiero compartir esta palabra que se encuentra en Josué, capítulo 10, versículo 12, que dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aquí tenemos un gran milagro de Dios. Y yo estuve escudriñando un poquito y buscando sobre los milagros. Y dice así: un milagro es un hecho que no puede ser explicado por leyes naturales. Lo primero que debemos entender es que los milagros de parte de Dios no son explicados por la ley natural, sino que es una ley sobrenatural que es de parte de Dios. Es un episodio donde interviene el poder de Dios haciendo cosas inexplicables. Yo sé que en tu vida han vivido situaciones inexplicables para la gente, para la sociedad, pero solamente Dios puede hacer eso, lo inexplicable. Encontramos en la Biblia historias de hombres y mujeres que provocaron, que hicieron milagros, que hicieron provocar la manifestación del poder de Dios, que son y que están escritas en la Biblia, que son para aumentar nuestra fe. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de esto? Es cuando Dios te hace vivir situaciones extraordinarias, cosas que la naturaleza no va a entender, cosas que lo que hombre no va a poder entender, porque solamente son tratadas de la perspectiva de Dios. Y no hay cosa más maravillosa cuando Dios trata tu vida, y por muy situaciones muy fuertes que sean, son tratados, son cosas que Dios ha hecho para poder tratar tu vida. La mejor herencia, la mejor explicación, la mejor situación que podamos vivir en nuestra vida, en nuestra confirmación, en nuestra fe de lo que Dios ha hecho, un milagro en cada uno de nosotros. Por eso a mí me llama mucho la atención en el libro de Josué, cuando habló Jehová el día, entregó al amorreo, entregó, ¿cierto?, a 5 ciudades en manos de Josué. Les voy a explicar un poquito. Estaba viviendo, ¿cierto?, el tiempo de conquistar de Josué, y resulta que en la ciudad de Gabaón vinieron en contra 5 ciudades a pelear contra Gedeón, con Gabaón. 5 ciudades fuertes, 5 ciudades de hombres fuertes, de guerreros, a pelear solamente con una ciudad, con una sola ciudad, Gabaón. Pero ¿sabe qué? Lo sucedió es que le pidieron ayuda a Josué, y Josué tomó la decisión de ir a pelear esta batalla, pero ¿sabe qué? Solamente por lo que Dios le había dicho. Y Josué se afirmaba de una sola palabra. Jehová le había entregado ciertas ciudades, le había entregado todo lo que pisares, cierto, la planta de nuestros pies, el Señor te lo dice. Pero Jehová había confirmado a Josué y le había dicho así:
no temáis, ni os atemoricéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Dios declaró una palabra hace un año y dijo que este tiempo iba a ser un tiempo de milagros, un tiempo de manifestación de su poder. Y como les decía a un principio, para la naturaleza, para el tiempo de lo que estamos viviendo, que se detenga el sol, que se deponga la luna, para lo natural es imposible. Pero para las cosas de Dios, todo es posible. ¿Sabe qué? Mientras leía esta escritura, yo decía, ¿qué fue lo que Jehová le dijo a Josué? Y en el versículo anterior dice, no temáis ni tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. La palabra de Jehová fue entregada hace un año atrás. Fue entregada ciertos milagros. Fue entregada una palabra que Dios declaró a tu oído y dijo que lo iba a hacer en este tiempo. Y a Josué, como le dijo, porque yo los he entregado en tu mano. Y mira lo que le dice Jehová, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Muchas veces, cuando Dios nos habla, ¿no es cierto?, a nuestro oído, cuando Dios nos habla y nos da una palabra y dice que Él hará milagros, que Él hará señales, que hará prodigios en tu vida, en tu familia, en tu economía, muchas veces ponemos atención a otras cosas. Ponemos oído, ¿cierto?, al que está a tu alrededor, a los amigos que están a tu alrededor, a tu familia que está a tu alrededor, y no pones atención a lo que Dios entregó en tus manos un día. ¿Sabe que cuando estaba leyendo esta escritura, esta porción, y cuando Dios dice, no temas ni tengas temor de ellos, ¿de qué es lo que está hablando? ¿De tus enemigos? Jehová está hablando de las 5 ciudades que estaban frente, ¿cierto?, de Josué, del pueblo de Israel. Pero Jehová le dice, no tengas ni temor de ellos. Porque cuando Dios da una palabra, cuando Dios te dice algo, que lo va a hacer, que va a declarar un milagro para tu vida, que hay un tiempo de milagro en tu economía, que hay un tiempo de milagro de sanidad en tu vida, que hay un tiempo de milagro, ¿cierto?, en tu familia, es porque Dios así lo va a hacer. Y no tienes que tener temor de ello, porque dice Jehová, yo los he entregado en tus manos. Esa tiene que ser nuestra confianza, esa tiene que ser nuestra certeza, nuestra firmeza de que Dios ya entregó el milagro en tus manos. Y solamente tienes que esperar. Porque dice, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Porque cuando Dios dice que ya entregó ese milagro en tus manos, es cosa de tiempo, es cosa de esperar pacientemente, dice la Escritura, pacientemente esperé en Jehová. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice, y ninguno de ellos prevalecerá. Muchas veces ponemos oído, ¿cierto?, a cosas que Dios no te dijo, que Dios no habló contigo. Cuando hace un tiempo atrás, con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, estuvimos viviendo un tiempo de mucha dificultad. Estando yo en mi casa con mis hijas, una de las más pequeñas, cuando ya estaba empezando a caminar, era Sofía, ya estaba caminando. Y en uno de esos, usted sabe cómo son los niños, se mueven para allá, se mueven para acá. Y en uno de esos trotes, de esas corridas que tiene un niño, ella va y se afirma en una cocina a leña. Usted puede imaginarse cómo la temperatura de esa cocina, encendida todo el día, a leña, como les decía, un fuego ardiente, y la estufa, podría decirse,
al rojo, una temperatura súper alta, y ella en sus corridas y su niñez y su inocencia va y se afirma en esa cocina. Y sabe que cuando se afirmó en la cocina, corrí y fue deprisa y le saqué la mano de ahí, se la metí en agua fría, y uno como papá corre, ¿cierto?, hace los primeros auxilios que puede tener a la mano, y corrimos al hospital, y su gravedad de su mano nosotros la vimos superficial, pero cuando llegamos a médico, había muchas decisiones, había muchas determinaciones de los médicos, de una junta médica, de un director médico, ¿cierto? Y había muchas decisiones. Y resulta que nosotros empezamos a orar, empezamos junto con la iglesia, nuestros pastores, nuestros hermanos, empezamos a orar y a pedir un milagro de parte de Dios. Y con mi esposa nosotros empezamos a tomar nuestra fe, a tomar decisiones, a tomar el milagro que Dios había puesto en ese tiempo. Y para muchos es un tiempo sumamente difícil, sumamente para los ojos de los hombres inexplicable, porque había un tratamiento que los médicos decían solamente 6 meses. Era lo mínimo que se podía hacer para poder haber una curación, para poder sanar, restaurar los tejidos. Y usted se podrá imaginar la restauración de cada tejido, porque si no me equivoco era un nivel de grado 3 la quemadura que tenía en su mano, si no mal recuerdo. Y ¿sabe qué? Lo impresionante de Dios es cuando te habla al oído, cuando te dice una palabra, como cuando Jehová le habló a Josué y le dice: no temas ni tengas temor de ello. Sabe que nosotros nos afirmamos de esta palabra porque esta palabra me encanta mucho, me fascina la historia de Josué. Y sabe que nosotros nos tomamos de esta palabra y dijimos: no vamos a tener temor. Y como padres sí, lloramos, nos inquietamos en algún momento, ¿cierto? Sufrimos en silencio con mi esposa, porque no habíamos dejado, ¿no es cierto?, nunca en ningún momento a nuestra hija en manos de alguien. Y esta vez tuvimos que dejarlo en el hospital, llorando, y mucho sufriendo, una pequeña, ¿cierto?, con su dolor. Aunque sea anestesiada, siempre hay un dolor pequeño para ellos. Y sabe, cuando Dios nos habló, estuvimos en oración con nuestra iglesia y Dios nos habló y nos dijo todo lo contrario que los médicos habían dicho. Los médicos decían 6 meses era lo mínimo. Había otra junta de médica porque pasamos de hospital en hospital buscando una solución más rápida para mi pequeña. Y fue ese tiempo que pasamos de hospital en hospital pidiendo orientación, y todos nos decían que mínimo iba a ser 6 meses. Otros decían 1 año, otras veces 2 años. ¿Y sabe qué? Nosotros decíamos que cómo iba a suceder, porque ella podría perder toda su sensibilidad en su mano. Y lo maravilloso de Dios es cuando Dios te habla y te dice: no temas ni tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y dice la Escritura: y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y sabe que nosotros recibimos una palabra de Dios, recibimos una confirmación de Dios, y Dios nos dice que solamente en 40 días iba a ser su mano restaurada, los tejidos, iba a ser sanada, y que nosotros íbamos a poder ver un milagro de parte de Dios, de parte de Él. Y sabe que cuando Dios nos entrega esta palabra junto a mi esposa, porque yo me apropié de esta palabra, de este libro de Josué, que no temiera, yo me hice más fuerte en ese tiempo. Yo me afirmé de la palabra que en 40 días el Señor iba a hacer un gran milagro en mi hija Sofía. Y sabe, muchas veces ponemos atención a lo que dice tu vecino, muchas veces ponemos atención a lo que
murmura la gente, ponemos oído, ¿cierto?, a lo que dice un médico, a lo que dice un especialista, un abogado, no sé, a lo que tú quieras de llamar, a lo que tú puedas poner ahí. Ponemos atención y nos desenfocamos de lo que Dios nos dijo un día. Y sabe que nosotros lloramos en su momento, nos pusimos ahí en las manos de Dios y confiando de que en 40 días Dios iba a hacer el milagro. ¿Y sabe lo que sucedió? En 40 días Dios provocó, y nosotros contamos los días desde el inicio hasta que fueron 40 días exactos donde Dios hizo un gran milagro sobre la vida de mi hija. Pero ¿sabe qué? Lo que más me llama la atención es que ahí en ese milagro estuvo la manifestación del poder de su Espíritu Santo. Porque para lo que los médicos era ilógico, para Dios era lógico. Porque para lo que los médicos eran imposibles, para Dios sí era posible. Y sabe que los médicos decían que no iba a tener sensibilidad hasta después de una operación, pongámosle 2 años después. Pero sabe que hace unos días antes de escribir, 2 días atrás antes de empezar a escribir este mensaje, Dios me recuerda esta historia que yo viví, que junto a mi familia vivimos. Y fue lo más maravilloso, porque ella, la más pequeña, entrando en leña, ¿cierto? Jugando con sus cosas, se entierra en una astillita chiquitita, tan pequeña, y se entierra en su manito. Y se entierra justo da la casualidad que justo se aloja ahí en la manito que tiene su quemadura. Y ¿sabe qué? Nosotros pudimos entender porque le pedíamos a Dios cómo íbamos a ver nosotros si ella podía sentir, que si ella podía palpar y podía sentir o podía tener su sensibilidad. Y sabe que ella se quejaba a cada rato de esa espinita tan chiquitita que le molestaba. Y ahí Dios me confirmó esta palabra. Dios me confirmó porque lo que la gente pueda decir, los médicos puedan decir, los abogados puedan decir y la economía pueda decir, no está a la altura, no está ni a la mínima altura de lo que Dios pueda hacer en la vida de sus hijos. ¿Sabe qué? La economía o el tema que tú estés pasando en este momento, ¿sabes dónde tienes que declararlo? ¿Dónde tienes que tenerlo? Ese problema, esa dificultad, esos problemas que dice el médico, esa dificultad que dice el médico, no, tú tienes cáncer, tú tienes una enfermedad de muerte. ¿Sabe dónde tiene que estar ese problema? Porque Dios te dio una palabra, te dio algo importante y te habló al oído y te dijo que en este tiempo, en el mes de septiembre, se iba a provocar un milagro en tu vida y la manifestación de su poder iba a estar presente en ese milagro. ¿Sabe dónde tiene que estar ese problema, esa situación? Ahí, en la planta de tus pies, porque ahí puso, ¿cierto?, tus enemigos. Los enemigos de Josué, 5 ciudades, y aún no fueron suficientes para la orden que Dios había dado. Dios le dijo a Josué, no temas ni tengas temor de todos ellos, no tengas temor de nada, no te sientas apresionado, no tengas temor, que no te dificulten, porque yo, dice Jehová, yo los he entregado en tu mano. Yo los he entregado en tu mano, ese problema, esa situación, esas circunstancias que estás viviendo en este tiempo y que justo da la casualidad que justo en este mes de septiembre estés viviendo. ¿Y sabe para qué lo que es? Solamente para manifestar el poder de Dios. La historia de Sofía en su mano fue una historia que nosotros vivimos como familia, que nuestra iglesia vivió y lo pudo ver con sus ojos, el milagro que Dios había hecho en ella, el milagro que fue provocado en Sofía. Y solamente los que estuvimos pudimos ver y podemos testificar lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Sabe lo otro que Jehová le entregó a Josué? Le entregó autoridad. Jehová le entregó autoridad a Josué.
Josué escuchaba y le preguntaba a Dios. Y en los capítulos anteriores también está la consulta a Dios, qué es lo que iba a hacer Josué. Pero en capítulos anteriores Jehová le había entregado la autoridad a Josué. Usted puede ver en el capítulo 4, en el capítulo 6, en el capítulo 8, cuando Josué recibe autoridad para cruzar el Jordán. Josué recibe autoridad para tomar la tierra de Jericó. Josué toma autoridad para destruir la tierra de ahí. Usted lo puede ver en los capítulos anteriores. Usted lo puede ver, analizar y se va a dar cuenta que no solamente fue un capricho o fue algo que se le ocurrió a Josué, sino que fue lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había entregado en sus manos. En este capítulo 10 dice que Dios le entregó a sus enemigos, a las ciudades del amorreo, le entregó en sus manos y que no tuviera temor. Pero antes de pasar ese tema, antes de vivir esa situación, Dios le había entregado autoridad. Y Dios te entregó en tus manos, te entregó una autoridad. Dios te entregó esa autoridad para manifestar el poder de Él en tu vida. Josué no tomó una decisión, sino que cumplía la voz de Dios, al igual que Moisés. Cumplía lo que Jehová le decía al oído, y él lo hacía, y él lo decía. Josué recibía la autoridad de parte de Dios y luego le daba la orden. Recibía la autoridad, recibía la orden, y después Josué le decía: sol, detente ahí, y luna, siempre Dios te va a decir y te va a encaminar las decisiones que tienes que hacer. Y muchas veces nosotros nos equivocamos, como personas nos equivocamos en tomar decisiones, porque escuchamos muchas veces el oído, exponemos atención al oído, lo que el enemigo está diciendo en contra tuya, lo que la gente está murmurando en contra tuya, y no nos enfocamos en lo que Dios te dijo, en la autoridad que Dios puso en tus manos. ¿Sabe que en este tiempo, en estos 3 meses que estuve, todas las cosas me guiaban a Él? Todas las cosas me guiaban a lo que Dios me había entregado un día, a lo que Dios había entregado en mis manos. Y cuando empecé a volver a leer la Escritura, Dios me decía: este es el mejor tiempo que tú has vivido. Este es el mejor tiempo que vas a vivir. La manifestación de su poder, la manifestación del Espíritu Santo, porque eso trae milagros, porque eso trae autoridad en tu vida, eso trae un mover a los que te están siguiendo, eso trae un mover a la gente que te está observando, a la gente que está viendo cada uno de tus pasos. Sabe que yo me enojaba mucho porque me decían: no hagáis esto, no hagáis esto otro, no tomé esa decisión. Y sabe que mi yo también se molestaba porque yo quería hacer y tomar una decisión personal. Pero sabe que las decisiones personales, las decisiones tuyas, no van a ningún lado si no es ordenado y autorizado por Dios. Este tiempo fue un tiempo maravilloso, y dice que Dios le entregó la autoridad a Josué para combatir y para pelear y para ordenar, y todo fueron puestos en las manos de Josué. Pero sabe, cuando Dios te entrega una autoridad, sabe que hay una señal. Tienen que ocurrir milagros. Cuando Dios te entrega esa autoridad, tienen que suceder milagros, porque todos esos milagros suceden para poder manifestar el poder de Dios, para que la gente pueda entender lo maravilloso que es Dios en este proceso. Y estas señales seguirán a los que creen. Esa autoridad tiene que venir con una señal. Esa autoridad tiene que venir con milagros, con prodigios. Esa autoridad tiene que venir por la orden de Dios. Dice, y estas señales, en Marcos 15 dice, y estas señales seguirán
a los que creen. ¿A los que creen en qué? ¿En lo que dice el médico? ¿En lo que dice la economía de un país? ¿En lo que dice, es cierto, en lo que estás viviendo hoy en día? ¿Que no hay solución? ¿En quién vas a creer? Y estas señales creerán, y estas señales seguirán a los que creen. Cuando vivimos el tiempo con mi hija, yo le creí a Dios. Y por 40 días estuve confirmando, y estuvimos confirmando como iglesia, que en 40 días Dios iba a hacer el milagro. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo en Dios. Sabe que pueden pasar situaciones extremas, pueden pasar situaciones que me hacen un poco doler mi vida y pueden hacer doler tu vida, pero estas señales van a seguir a los que creen, para los que creen en Dios, para que los que ponen como su única prioridad al Espíritu Santo, a los que ponen ponen su fe, aunque el mundo esté al revés, aunque la situación esté en contra tuya, o aunque hayan 5 ciudades fuertes, preparadas, aunque hayan 5 ciudades, 10 ciudades, 2 doctores, una mesa de doctores, una mesa de abogados, diciendo todo en contra tuya, yo le creo a Dios. La clave es creer, es tener fe. Es la clave para activar tu milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no se va a activar ese milagro. Si tú no tienes fe, no se va a provocar nada. Tienes que creer y tener fe. Y yo te voy a darte unos versículos para que puedas entender. En Juan capítulo 11, versículo 11 dice, oyéndolo Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Yo quiero que ahí en tu casa donde estés, si estás enfermo, si hay un examen, si hay algo que el doctor, que los médicos te dijeron, quiero que levantes tu mano. Es más, vamos a hacer algo para que la manifestación de Dios se mueva en tu vida, en el lugar que tú estás. Pone la mano en la enfermedad que tú tienes, en el lugar donde estás. Si es al pulmón, si es al corazón, si es a los riñones, si es un cáncer que el médico te dijo, pon esa mano y vas a ver la manifestación de Dios. Pero ojo, tienes que creer, tienes que tener fe. Y vas a decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Tu pregunta ahora es, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la situación en mi economía? ¿Por qué los médicos me detectaron esto? ¿Por qué pasó la situación? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Es para que el Hijo de Dios sea glorificado. En el versículo 15 del mismo capítulo dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él. Jesús le dice, para poder resucitar a Lázaro. Después en el versículo 25 dice, y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta, ¿crees esto? Versículo 40, no te he dicho, y escuche bien, ponga bien atención, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe que en mi vida, en el proceso de todo este caminar, hemos vivido como familia muchos milagros? Hoy hace muy poco tiempo atrás estuvimos viviendo un tiempo de milagro en la vida de mi mamá. Un cáncer detectado en fase 3,
ya pasando a fase 4 para ya no tener más solución. Pero sabe que Dios movió todo eso y dijo: yo lo he entregado en tus manos. Así como estuve con Josué, así como estuve con Moisés, Jehová te dice: así voy a estar contigo. Todo lo he entregado en tus manos para que mi poder sea manifestado. ¿Lo crees? Y mira lo que Jesús te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te preocupes de la multitud, no te preocupes del que dirán, no te preocupes de lo que van a decir. Preocúpate y cree en lo que Dios te dijo un día. Lo que Dios te dijo que iba a suceder en el mes de septiembre, así va a ser. La situación que tú estés viviendo es para provocar un milagro de parte de Dios. Tu milagro y la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios. Es un tiempo para ver milagros, prodigios, señales. Pero sabe que esto solamente se va a ver a los que creen, a los que están conformes, a los que creen en fe que Dios va a actuar, a los que van a tomar la autoridad en sus manos que Dios le entregó, que Dios le delegó en sus manos, esa autoridad para sanar enfermos, esa autoridad para sacar endemoniados de esa enfermedad, para poder levantar tu economía, para poder decirle a los médicos: no, así no es como dijo mi Dios, así no es como dijo Dios. Dios dijo que en 40 días, en 4 días, en 5 días, en una semana, en un mes, así lo va a hacer Dios. Y téngalo por fe, por confirmar, por certeza, por la mayor certeza, por la mayor convicción, que Dios te va a entregar ese milagro en tus manos. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos para la próxima. Declaramos que veremos la victoria. Él pelea nuestras batallas. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de mi Cristo. Decláralo, dilo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cántalo con fe. Cada guerra que Él pelea ganará. Oh, nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Oh, yo sé cómo terminará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya.
lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, aleluya. Todo lo que viene del enemigo, Él lo transforma para bien, Él lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Tú peleas nuestras batallas, tú ganas nuestras batallas. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien, tú lo transformas para bien, para bien. No con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Aleluya. Qué genial poder escuchar palabra de Dios juntos en familia. Ahora, si es primera vez que viste este mensaje, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahora cierra tus ojos. Señor Jesús, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que resucitaste entre los muertos para darme vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, si es primera vez que hiciste esta oración, te invito a que marques este número que está acá para que una persona se pueda comunicar contigo. Hay un gran equipo esperando por ti. Ahora, familia, se viene una parte muy importante en esta hora, que es la ofrenda. La palabra dice que hay que dar con alegría y gozo. Así que dirígete en el lugar donde estás a hacer tu ofrenda. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos pueden cantarlo con nosotros? Vamos a cantarlo conmigo. Es tiempo de adorar con pasión. De adorar con pasión. Y es tiempo de justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Y te exaltamos, Dios.
justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡A su palma arriba! Porque nosotros queremos llevar la fiesta hasta tu hogar. Porque el Señor te salvó, el Señor te libertó. Tenemos una razón más para celebrar. Amén. ¿Cuántos pueden cantarlo conmigo? Es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te adoramos y te exaltamos. Ahora, familia, hemos llegado a nuestra final de la reunión. Espero que la hayáis disfrutado igual que yo. Así que los vemos hasta una próxima. Chao, familia.